el estudio de caso. Muchas gracias, Mayrita. Es todo suyo la sala. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, estimados estudiantes y compañeros. Pues bien, empecemos. Y estamos haciendo un poco de reflexión con el documento que ya emite el ministerio y todo. Lo que les voy a explicar no es algo nuevo ni nada por el estilo, más bien concentrando en lo que requiere y asimismo desde el tamaño, la extensión, según sugiere el Ministerio de Educación. Entonces, inclusive desde ese punto de vista, el estudio de caso está sumamente sintético porque se ha disminuido en muchos aspectos. El documento en total va a tener que presentarse como de 3.500 palabras. Entonces, estamos hablando de un texto corto, pero bueno, empecemos para irlo viendo por este lado. Bien, enfatizar que hay diferentes tipos de estudio de caso. Sin embargo, en nuestra situación y por la pandemia mismo, se pretende realizar el estudio de caso con alcance descriptivo. Aquí vale enfatizar que el objetivo es meramente descriptivo. No vamos a hacer un análisis riguroso de interpretación, comparación, nada por el estilo, únicamente descriptivo. Aquí les he señalado un poco con rojo lo que nos detallan aquí. Pues bien, en este estudio de caso descriptivo, lo que se intenta es identificar propiedades, características a las personas, el lugar, los objetos, es decir, un detalle de todas sus aristas, de todas sus variables, en otras palabras. Entonces, este estudio de caso no va a medir si la información, en qué medida el uno es mejor, en qué medida el otro es peor. No, lo único que se intenta es con estas variables identificar un hecho, una situación, mostrar todos sus aspectos, sus aristas, en otras palabras. Ahora bien, perdón, un momentito, les minimizo a ustedes porque estamos con toda mi pantalla por acá. Bien, listo. Entonces, en este aspecto es necesario identificar qué vamos a reconocer y sobre quiénes vamos a obtener esa información. Es decir, a qué grupo de personas o qué elementos vamos a identificar todas esas variables. Además, es necesario también identificar, por ejemplo, qué elementos me voy a enfocar, es decir, qué tipo de características. Si hablamos de variables, digo, a ver, el color. Entonces, en todas las personas voy a identificar el color de los ojos. Otra variable, voy a identificar la edad, por ejemplo, solamente personas de 8 a 10 años, etcétera, etcétera. Entonces, voy a ir identificando qué variables me permiten a mí recolectar información sobre un elemento en específico. Aquí tenemos un ejemplo. Si vamos a medir variables en escuela, es necesario indicar qué tipos habremos de incluir, porque sabemos que hay públicas, privadas, entonces también dentro de estos rangos vamos a ver que hay diferentes distinciones. Si hablamos de las escuelas públicas, privadas, con corte laico o con corte religioso, entonces hay que ir viendo cómo vamos a delimitar nuestro tema. Pero bueno, esto es solamente un análisis general, no nada en específico. Bien, que vamos a la parte ya de la estructura como tal. Me pareció muy importante reconocer esta parte del documento porque está muy sucinto y detallado al mismo tiempo. Entonces, fíjense que la primera parte tenemos que es el antecedente. En esta incluye la introducción, el antecedente, definición del problema, justificación, objetivos. Ahora bien, voy a ir viendo en cada uno de estos aspectos, pero a su vez, aquí sí le voy a pedir nuevamente, Majito, como la vez anterior, porque tal vez pueden surgir preguntas que las damos por obvias y los chicos quieren realizarlas. Entonces, que me ayude María José si escriben en el chat alguna duda, cuestión, y ahí para irles resolviendo. ¿Sí? Bueno. Con gusto, Mayrita, con gusto. Muchísimas gracias. Disculpará también que ya le tomé a usted, como la vez anterior. No, está bien, gracias por la confianza, May. Listo. En la introducción lo que se hace es una síntesis, un pequeño resumen de todo lo que se pretende
demostrar o mostrar en nuestro documento. Entonces, fíjense que aquí la introducción debe tener una extensión de 250 palabras a media página. Entonces, esto es muy importante para que todos hablemos un mismo idioma y una misma extensión. Ahora, en la introducción no vamos a dar los detalles de pormenor, es decir, de cada uno de los elementos. Su palabra mismo lo dice, introducimos, es como un mapa que nos muestra qué vamos a ver en el documento. A ver, perdón, le acepto. Ya me salí por aceptar. Ya, listo. Entonces, bueno, esto como tener en consideración en la introducción, mostrar de manera sintética, resumida, lo que pretende su estudio. Bien, y la extensión media página. En cambio, en los antecedentes, ¿qué son antecedentes? Todo lo que ya hay sobre el tema tratado o el tema a tratar. Entonces, al momento de decir antecedentes, tenemos que mostrar el lugar al cual nos referimos, en dónde, por qué, qué pasa culturalmente, qué pasa políticamente, qué más, qué casos han hecho o han suscitado sobre la misma situación. Por ejemplo, el COVID-19 en el Ecuador. Ponemos un ejemplo de antecedente. ¿Qué ha hecho el gobierno cuando la OMS anunció esta pandemia? Ya. ¿Qué hicieron otros gobiernos? Entonces, el antecedente lo que va a explicar es cómo se obtiene o se ha obtenido información desde ese ámbito y a su vez el contexto al que nos referimos, porque si hablamos de todos los países son una diversidad inmensa, entonces nos vamos a concentrar en el lugar en donde va a surgir ese problema. Si hablamos de Ecuador, a ver, Ecuador a finales de 2018 no ha presentado ninguna pandemia, etcétera, etcétera, o a su vez en 2018, si bien no presentó pandemia, pero la muerte en personas adultas era considerable. Entonces, toda la información relevante sobre un tema, información previa sobre ese tema, que a mí me pueda corroborar para yo obtener mayor información o posterior para tener una idea sobre mi tema. Asimismo, a ver, perdón, un momentito. Ya. Asimismo, la extensión es de 250, media página. Ahora, la definición del problema. ¿Cómo se obtiene un problema? Planteando una pregunta. Entonces, si queremos definir un problema, hay que hacernos las preguntas. ¿Por qué el Ecuador ha tenido un alto índice de contagios en la sierra, por ejemplo? Entonces, ya tengo allí una pregunta y puedo desarrollar mi problema, que en este caso sería traducida a una situación problemática. La región de la sierra presenta más casos de COVID que en la costa, ya. El problema ya está dado. Asimismo, ¿cómo se pueden guiar? Realizando una pregunta. Cuando me hago la pregunta, es más fácil detectar el problema. Por otro lado, ¿cuánto es la extensión de 250 a media página? Bien. Justificación del estudio. Aquí sí es pertinente que usted exponga por qué es relevante su estudio de caso, en otras palabras. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es pertinente? Porque podemos estar hablando de la situación provida, pero no tiene relación con el COVID. Entonces, fíjense que más bien sería necesario ver problemáticas actuales para que esta situación sea muy pertinente. Puede ser el caso, puede haber muchos, inclusive de la situación del aborto y todo, ahora hay más resoluciones y cosas por el estilo, que también se puede allí hacer un análisis de caso descriptivo. Ojo, no vamos a hacer un estudio ya netamente estadístico ni nada por el estudio, porque se concentra en las partes de su descripción, en sus características como tal. Objetivos del estudio. Aquí sí es muy importante saber cómo realizar un objetivo, que muy bien nosotros sabemos que contienen las tres partes: el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y para qué voy a hacer? Ahora, este objetivo se traduce en dos: en el objetivo general, que nos da una visión total de nuestro estudio, y los objetivos específicos, que no son más que la concretación de actividades o elementos que me van a ir ayudando a la consolidación del objetivo general.
Por ahora voy a mostrarles de manera general cómo está planteado, pero luego vamos a irnos ya al documento para que ustedes vayan también relacionándolo. Asimismo, tiene 100 palabras y un cuarto de página, en otras palabras. Aquí en esta primera parte, no sé si hay alguna pregunta. Mayrita, bueno, habían hay dos preguntas. La una dice, ¿con qué edición vamos a trabajar? Ya se le dio respuestas con la 7ª edición de las normas APA. Y otra pregunta del estudiante dice, disculpe, a veces dicen que la introducción va al final. ¿Eso se incluiría aquí también? No, en este caso la introducción tiene que ir como primer elemento. Bueno, la portada primero, luego la introducción, luego el antecedente. Justamente por eso es la estructura, ¿no? Porque todos vamos a manejar de la misma manera. Portada, introducción, antecedente, definición del problema, justificación del estudio, objetivos del estudio. Y esto no solamente nosotros, sino todas las instituciones van a manejar la misma estructura. La introducción nunca puede estar al final, porque de hecho la introducción es como una guía, yo le digo así, al lector, que le permite ver si le interesa o no el caso, cómo se va a tratar el caso. Y una vez que ahí captamos la atención, el lector va a querer leer los detalles. Si la introducción estuviera al final, el lector estaría perdido, no sabría hacia dónde va a ir ese estudio. Entonces, allí hay una información un poco errónea. ¿Algo más, tal vez? No. No, Mayrita, por ahora nada más. Listo. Entonces, como los docentes, en cambio, nos tenemos que concentrar en esta primera parte para, como va a ser 4 semanas, bueno, 3 semanas, pero esto está dividido de cierta manera, de manera jerárquica y organizada al mismo tiempo. Entonces, sería bueno en una primera semana trabajar todos estos elementos y a su vez, si ustedes se fijan, estamos hablando de casi 2 páginas, que no sería ni mucho. Es una forma también para que todos vayan a la par. Bueno, sigo, es solamente una recomendación. La segunda parte, en cambio, que aquí sí viene lo que la vez anterior enfatizamos sobre las normas APA y todo esto, porque en esta parte ya viene el marco conceptual, que es el marco teórico, en otras palabras, donde tenemos que identificar los principales conceptos. Conceptos hago referencia a las palabras, como por ejemplo COVID. ¿Qué es COVID? ¿Qué más? Emergencia, entre otros. Entonces, dependiendo obviamente del tema, tenemos que definir cuáles son las palabras o conceptos claves que nos permiten entender ese tema. Para ello, asimismo, la extensión son 900 palabras, que es 2 páginas. Esta es la parte un poco más larguita, porque aquí es donde el estudiante va a conocer todo sobre esta temática, se va a fundamentar en los teóricos, en estudios previos, porque aquí él va a reconocer en qué medida le sirven todos esos conceptos para su trabajo. El marco metodológico, en cambio, responde al cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar? Si bien es cierto, se trata de un estudio de caso, lo que tenemos que ver es también su naturaleza. Al momento de ser un estudio de caso descriptivo, vamos a tener un mayor peso hacia el ámbito cualitativo, es decir, nos concentramos en la recolección de datos, en las fuentes y por lo tanto luego tenemos que analizar a través del discurso, es decir, si tengo un dato, ¿qué me quiere decir en otras palabras? Si me dice que el 80% de los ecuatorianos son pobres, entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, el marco teórico en este sentido se va a especificar en lo cualitativo. No quiere decir que lo cuantitativo no va a servir, no, le va a aportar, pero sobre todo se profundiza en lo cualitativo por su caracterización, por su parte descriptiva. Bien, esta extensión de esta parte sería de 500 palabras que hace referencia a una página. Bueno, lo que son palabras exactas no vamos a ser rigurosos, pero la idea es que se mantenga el número de por lo menos de páginas, una página, media página, y así todos estuviésemos en el mismo sentido de alcanzar las 3.500 palabras. Los resultados, que en este sentido no es más que a través de las variables. ¿Qué iba a identificar yo? A ver, en Cuenca se me viene a la mente, a ver, los
los hospitales han obtenido, no sé, 10 casos. De los 10 casos, 5 son mujeres adultas, 3 varones adultos, los demás niños. Ya, me voy a inventar. Entonces, con estos resultados, que yo no los voy a investigar directamente en el sentido de hacer una investigación de campo, pero sí de todas las fuentes de los datos que tienen esta información, yo puedo identificar variables, y las variables, repito, hacen referencia a que usted organice esa información. ¿Qué va a haber de esa información? ¿Qué características va a haber de esa información? Análisis de los resultados. Una vez que muestro los resultados que he obtenido, examino. Entonces ahí viene la parte crítica, la postura de usted, la interpretación. Con esos datos, ¿qué puedo yo sacar de conclusiones? Así de simple y sencillo. Por ejemplo, que las mujeres se contagian más, tal vez porque no tienen una educación superior, me estoy inventando, mientras que los varones en menor proporción. Los niños, asimismo, como no tienen una buena educación en cuidados, tienden a contagiarse más. Entonces, vamos a ir interpretando los datos. Asimismo, los resultados en una página y el análisis de los resultados en media página. Y la tercera parte, que son las conclusiones y las recomendaciones. En este caso sabemos que las conclusiones, ojo, no es un resumen de todo el texto, sino es una síntesis de lo principal en torno a sus objetivos. Es decir, que hay información que usted dentro de su texto tal vez no es tan relevante, que tal vez fue relevante para el marco teórico, pero en este sentido las conclusiones nos vamos a concentrar más en la medida que mis respuestas me ayuden a ver si contribuí o no contribuí a mi objetivo planteado. Entonces, estas van de la mano. El objetivo con la conclusión se miden, obviamente, y ahí podemos ver también si hubo un buen proceso, entre otros. La extensión tenemos de media página. Las recomendaciones, que como sabemos asimismo, son elementos de sugerencias, tal vez para posteriores estudios o a su vez mejoras en el proceso, entre otros. Entonces, las recomendaciones inclusive no se las va a extender mucho, media página. Bien, inclusive que en recomendaciones a veces podemos poner si hubo algunos inconvenientes, qué se puede hacer para obtener un mejor estudio en este sentido, entre otros. Bien, en otras palabras, la tercera parte, hasta allí contarían las 3.500 palabras del proyecto. Mientras que la cuarta parte, que son las referencias y anexos, en este sentido, las referencias que eran los autores, donde ponemos todos los datos, que esto se enseñó cuando fue el día lunes, sobre normas APA, las referencias era de describir quién es el autor, el año, entre otros, entonces aquí les vamos a ubicar. Este no tiene un número exacto porque son dependiendo de los autores que va utilizando dentro de su investigación y de los libros que va consultando y que va usted insertando dentro de la investigación. Los anexos asimismo, que son gráficos, organizadores, encuestas, van a ir en este orden. Después de las referencias, todo lo que hace referente a anexos. ¿Por qué? Porque dentro del texto se va a contar exactamente el número de elementos que se requiere, que son los 3.500, ya que referencias y anexos no entra dentro de estos números. Bien, esto como elemento general. Ahora, estaba revisando y hay cosas que no lo toman directamente de formato APA. Por ejemplo, los márgenes, eso sí está similar al formato APA, que es 1 pulgada, es decir, 2,54 a todos los márgenes. La sangría, que ya les voy a explicar, les expliqué yo la sangría para las citas, pero en este caso ellos quieren en todos los párrafos, porque esta es otra forma, un estilo de escritura. Antes, después de cada párrafo dejábamos un espacio. Ahora, en vez del espacio, se sugiere sangría. Pero bueno, vamos a verlo esto acá. Fuente o tipo de letra, ellos ya le han elegido directamente al Times New Roman 12 y el número de páginas que, como les expliqué la vez anterior, va desde la portada, es decir, en la parte izquierda ya debería ir el número 1 y los posteriores. Bien,
Ahora, nuestros proyectos de grado van a estar enfocados desde los 8 ámbitos que tenemos: información sobre el COVID, ideas que cambiaron el mundo, la democracia, la convivencia, la interculturalidad, cuidado de la naturaleza, los derechos humanos, ciudadanía global. Ahora, esto como un esquema general. Vamos acá, por favor. Listo. Yo les he hecho este documento para que ustedes y los docentes también al mismo tiempo vayan viendo si cumple con este referente, al mismo tiempo que le permita a usted ir solamente insertando la información sobre su tema. Entonces, en la primera parte le vamos a colocar a nuestra portada la introducción. Aquí, bueno, he tomado de lo que nos da un pequeño ejemplo, que nos dice ya la extensión a su vez: el COVID-19 es una enfermedad que está afectando. Relatamos un breve elemento sobre el COVID, sobre lo que va a ser mi trabajo, los antecedentes, qué pasó en Ecuador, qué pasó en China. Entonces, ¿qué información se tiene sobre este tema, sobre este estudio? Previamente, ¿qué hicieron? A ver, en Colombia, en Chile, en Rusia, todos ellos ya hicieron investigaciones. Entonces, fíjense que ya hay investigaciones de otros lados, pero tal vez no hay investigación respecto al Ecuador o a Cuenca, a Guayaquil. Entonces, ¿por qué? Porque hay que delimitar. Y esto también enfatizo, lo que ustedes van a hacer, chicos, no es un proyecto grandísimo, no es una tesis, no es una monografía, sino es una visualización de una problemática en específico. Si usted delimita el problema, va a ser mucho mejor, porque a veces queremos dar respuesta a todo lo que existe y eso nunca vamos a poder hacer. Entonces, mientras más delimitemos el problema, es mejor. Aquí, en cambio, fíjense, definición del problema: el COVID-19 afecta a los pulmones, etc. Justificación del estudio: es importante para generar una cultura de higiene y cuidado. Bueno, solamente como una breve indicación. Objetivos: aquí sí voy a enfatizar un poquito más, que debería responder el cómo, el qué, el cómo y el para qué. Sin embargo, aquí viene también el sin embargo. Dentro les comento también, estimados compañeros docentes, que en el proyecto ya ni requieren del cómo ni para qué, solo nos dicen del qué centrado en eso. Entonces, bueno, sería una forma ideal que el estudiante, al momento de hacer un objetivo general, siempre tiene que responderse esas preguntas: el qué, el cómo y el para qué. Pero en otros sentidos también vamos a tener que aceptar que solamente nos digan qué van a hacer. Por ejemplo, generar una cultura de cuidado y prevención por medio de análisis de la literatura. Hasta allí puede estar el objetivo, que ahora eso es lo que plantea. Sin embargo, repito, un objetivo bien planteado responde a esto: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué? Y enfatizando que el momento que yo respondo la pregunta ¿qué?, siempre empiezo con un verbo en infinitivo. Entonces, aquí sí es muy importante reconocer que, como en nuestro caso es un estudio de análisis descriptivo, los verbos comunes que van ustedes a poder obtener fue identificar, ¿qué más? Caracterizar. Entonces, fíjense que tenemos que también tener relación en el alcance de nuestro proyecto, porque no vamos a hacer un análisis total sobre lo que quisiéramos plantear, sino solamente una breve descripción de todo ese tema. Bien. Ahora, el marco conceptual, que como les dije, remitimos a los conceptos más importantes basados en autores, en obras, en libros, todo sobre este tema. Marco metodológico, que aquí es donde también muchas veces se pierden, y yo enfatizaba también aquí porque en nuestro caso, como es un estudio de caso con énfasis en la descripción, lo que se va a hacer es evidenciar la parte documental, concentrarnos en cómo va a ser, en quién es el beneficiario, o en quiénes nos vamos a concentrar para esa información. Asimismo,
cómo recolectamos esa información, que lo más importante y lo mejor en esta situación de COVID va a ser únicamente con el análisis de los documentos, porque no vamos a poder ir a un lugar en específico u otros, más bien desde nuestra casa, con la información que tenemos, ese análisis de documentos, que en otras palabras es análisis de discurso, interpretar la información que obtenemos o que tenemos. Bien. Los resultados, a su vez, bueno, ya sabemos qué es análisis de resultados. Un ejemplo aquí en el Ecuador, el COVID-19 se propaga en personas de 35 a 55 años. Entonces, fíjense que ya nos bota ese análisis, nos dice exactamente en esta edad. Y los resultados, en cambio, yo puedo tener distintos elementos según las variables. Las conclusiones, en este sentido, usted, con base en los resultados y con base en el campo teórico, va a triangular esa información. ¿Qué es triangular la información? A crear un diálogo. Si el autor tal me dice que esta situación pasa de esta manera, ¿qué sucede con estos resultados? Allí yo puedo obtener mis conclusiones. Y las recomendaciones que, como sabemos, nos permiten continuar con el estudio o dar mejores oportunidades para estos elementos. Bien, las referencias, lo que aprendimos la vez anterior, y los anexos, que es libre. Entonces, este documento me parece más bien que les haría llegar a todos los estudiantes a través de Hildita, yo le enviaría a usted, para que ellos solamente ya se dispongan a ir completando cada una de las partes. Y como partes, entonces pueden irle seccionando en la entrega o en la realización. A ver, preguntas. Mayrita, digamos que para este año nos ampliaron el número de elementos o de ámbitos. Están 16 los ámbitos. Los 15 que era acá. Perdón, ya le abro. Uh-huh. Una lámina pequeñita le mandé a su WhatsApp. Sí, aquí también está de manera detallada, que le podemos ir observando acá. Bueno, se amplían en otros sentidos, pero parten de los 8. Sí, en eso sí, tiene los fuertes, que es otra forma de irle desglosando a uno de ellos. Y bueno, preguntas respecto al cómo hacer, al qué hacer o... Mayrita. Dígame. Bueno, ahora estamos en la reunión con los señores estudiantes también. El año anterior se hizo la reunión, en cambio, con los docentes nomás y con la licenciada. Y lo mejor que ahora que estén presentes los estudiantes. Más o menos, creo que el 100% de docentes ya tenemos un poquito de experiencia en esto. No han cambiado pasos, no han cambiado partes. Lo único que también a lo mejor como complemento, es cierto que la investigación, esto del estudio de casos se basa también o se fundamenta también en la investigación bibliográfica dentro de la parte metodológica, se podría decir, pero también el año anterior, en mi caso, por ejemplo, con los 3 estudiantes, se hizo uso de la entrevista como una técnica y ellos aplicaron a un grupo en el barrio donde vivían, no me acuerdo muy bien, parece que era porque los jóvenes no utilizan la mascarilla, algo así que es un problema. Entonces hicieron una reunión Zoom, recolectaron, anotaron información y en base a ello también analizaron. Entonces puede hacer de esa manera también dentro del estudio de caso, me parece, Mayrita, ¿no es cierto? Sí, correcto. O sea, la parte cualitativa sí se la puede realizar. No hay problema, que en ese sentido ahí la entrevista nos ayuda. Sino lo que no se... Mayor énfasis en la interpretación de estos datos de descripción. No se llegó, en cambio, por ejemplo, la interpretación, correlación de datos en ese sentido, pues establecer porcentajes, porque eso ya es muy profundo, pues la investigación de campo, pero sí, exacto, una entrevista que se aplicó, póngase a un grupo dentro de una población mediante Zoom, los estudiantes lo aplicaron y en base a ello se podía hacer un análisis y basándonos también en la investigación bibliográfica que compete aquí dentro de una de las partes del proyecto. Entonces,
Se puede hacer de esta manera también, ¿no? Correcto, sí. No está descartado. Bueno, no les he dicho, pero les he subrayado aquí que entre los métodos están los cuestionarios, los grupos focales, entrevistas, análisis de documento, observación. Entonces, ingresa, sino tener como relación que lo más importante es interpretar esos datos, nada más. Claro. Correcto. Sí. Estamos muy bien. Clarísima la exposición, Mayrita. Muchas gracias, más bien. Yo le felicito. No se preocupe. Más bien lo que sí yo quiero que, como todos los docentes, me parece muy importante que si nos guiamos con esta estructura y el número, entonces también tanto a los estudiantes como a ustedes se les va a facilitar en el sentido de que van correlacionando si tiene o no tiene una parte, otra parte y el número, ¿no? Porque si bien pueden extenderse, pero con que tengan lo mínimo es más que suficiente. Eso nada más. ¿Y qué más por decirles? Para ver cómo identificar un caso, a ver, tengo un tema, vamos acá a los ámbitos, que aquí es donde estábamos, que yo les dije los 8, que bueno, ahora son 16 o 15 me parece que estaba. Sí, pero en ese sentido se desglosa. Vamos por, a ver, vamos viendo qué tenemos aquí, la democracia. Este tema, por ejemplo, la interculturalidad, que inclusive ya nos dan una noción, se refiere, como lo menciona la UNESCO, la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Fíjense, esto ya para los estudiantes, tengo aquí el ámbito, la interculturalidad. ¿Cómo voy sacando un tema, un problema? En mi escuela aún hay, no sé, un trato diferente a las personas de diversos grupos sociales. Entonces, fíjense que el tema es amplio, pero dentro de este yo puedo ir corroborando esta situación. Es más, en los mercados, por ejemplo, a las personas de estos grupos rechaza. Entonces, fíjense, chicos, que de un tema podemos ir mencionando diversas problemáticas y cuando ya veo una problemática, lo demás es fácil porque tengo que buscar información sobre el tema. Entonces, de esa manera, con los ámbitos, ustedes pueden irse guiando a qué hace referencia el ámbito y de allí sacar una problemática. Los derechos humanos, igual asimismo, aún hay distinción pese a todas las leyes y sobre todo en el Ecuador, aún sigue existiendo esta distinción por el sexo, por el lugar, religión, lengua y en otros sentidos. Inclusive desde la misma materia de lengua y literatura, el objetivo también de ver, por ejemplo, la diglosia de nuestro objetivo, que ustedes recordarán que es la diglosia, es porque el quichuismo, por ejemplo, ya se le reconoce como inferior al español. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué si la lengua que es el quichua, que fue nuestra autóctona, por qué está menos que el español? Entonces, ¿qué problemas podemos identificar allí? ¿Por qué de cierta manera al momento de decirle indio a una persona se trata de ofenderle cuando es todo lo contrario, porque el indio tiene otra connotación, tiene otro significado? Entonces, fíjense aquí, estimados estudiantes, que podemos irnos guiando desde el ámbito y ver qué problemas hallamos en nuestra comunidad, en nuestra misma situación que hemos visto en nuestro medio, etc. La ciudadanía global, bueno, respeto de derechos humanos individuales, colectivos, en fin. Entonces, eso nada más como un llamado para que si alguien no tiene todavía claro sobre qué tema va a ser, ir leyendo el ámbito, viendo a qué se refiere el ámbito y de allí plantear qué problemas, qué preguntas quiero poder resolver yo. Eso nada más. No sé si hay alguna pregunta, porque ya estoy hablando sola y nadie ha preguntado. Mayrita, bueno, yo tengo una preocupación. En el caso, y bueno, esto básicamente sería para Hilita la pregunta, en caso de que los estudiantes no cuenten con un dispositivo, un computador, en el que ellos puedan trabajar este proyecto, tampoco tienen cerca un cyber, un lugar en el que puedan ellos trabajar,
¿cómo podrían hacer? Porque hay casos de estudiantes. Oh, claro, Marita, muchísimas gracias. Porque, bueno, la opción de realizar la mano también es válida y el hecho de que no tenga dónde investigar lo pueden recurrir a revistas, periódicos y desde la misma observación, porque hay elementos que ellos pueden, por ejemplo, en mi casa, ¿cuánto se lavan las manos después de venir del exterior o de fuera? Entonces, toda la información que se obtenga, aunque no tengan internet, puede ser dentro del hogar, con los elementos del hogar, con las personas del hogar, para obtener esa información. Eso nada más, Hildita, si quiere agregar algo. Gracias, Mirta. Muy precisa la explicación. En los mismos lineamientos está claramente explicado que aquellos estudiantes que no cuentan con los recursos como se han manifestado, pueden hacerlo a mano. Incluso está determinado la cantidad de hojas y cómo tienen que hacerlo, respetando ciertas normas que hay que respetarlo. Y hay otra situación, el momento en que no tengan la posibilidad de enviar de manera digital el documento, lo pueden entregar también de manera presencial, pero eso sería previo acuerdo con el docente guía del proyecto de grado. Pero casi la mayoría de nuestros estudiantes, por no decirlo todos, tienen recursos tecnológicos como para poderlo hacer de manera virtual el trabajo. Inclusive también con las fichas de las personas que trabajan con las fichas, allí hay mucha información, entonces pueden tomar un tema en específico que ya ellos tengan noción y al mismo tiempo esa información, porque en cada ficha también venía ciertos datos, elementos para que ellos lo recojan como información válida. Entonces, de los textos también habría que señalar los textos también que estamos utilizando. Y solamente para recalcar lo que nos decía Hildita, tenemos en los ámbitos información sobre COVID-19, la convivencia, ideas que cambiaron el mundo, la democracia, el cuidado de la naturaleza, la interculturalidad, los derechos humanos, la ciudadanía global, protocolos sanitarios, problemas del mundo contemporáneo, la vida y la diversidad, el calentamiento global, tecnología, ciencia y arte, salud, cultura y entretenimiento, conocimientos y sabidurías de los pueblos y nacionalidades, la diáspora africana en el contexto de la etnoeducación afroecuatoriana. La mayoría se desliga de la interculturalidad. Entonces, allí nada más precisar que primero vean los ámbitos, vean el que mayor le impacta a usted, donde visualiza una problemática y nada más que ya redactarla. Sí, es necesario señalar para conocimiento más de los estudiantes. El día lunes en la tarde también se realizará la reunión con los integrantes de la Comisión Técnico-Pedagógica y ese momento se hará la distribución del docente tutor al número específico de estudiantes, porque ahí ya conoceremos quiénes se exoneraron en la elaboración del proyecto de grado y quiénes tienen que cumplir con este requisito de graduación. Entonces, para el día martes, los jóvenes ya deberían conocer quién es su docente guía para iniciar ya el trabajo con el primer contacto el día miércoles. Y el primer contacto les llevará, obviamente, a ponerse de acuerdo en el ámbito en el cual pueden trabajar este estudio de caso. Bien, solo una cosa yo les dije que les iba a explicar. Antes hacíamos esto, después de que terminábamos un párrafo, como vemos, metodología, punto, termino un párrafo, bueno, aquí no es un párrafo completo, pero solamente para indicarles, lo que hacíamos es saltarnos un espacio y por eso se identifica el otro párrafo. Ahora, lo que nos sugiere dentro de APA son las dos opciones, pero dentro de lo que es el Ministerio de Educación nos sugiere que ya no utilicemos el espaciado entre párrafos, sino
la sangría al inicio del párrafo, que sería esto. Aquí voy a quitar, perdón, un momento, voy a quitar el interlineado después del párrafo. Y cómo veo yo la separación de un párrafo con otro con la sangría, y cómo agrego la sangría con la tecla Tab, que ya la tengo allí. Entonces, eso nada más como indicación de la vez anterior, y ahora que reconozco que no usamos espacio después de cada párrafo, sino la sangría al inicio de cada párrafo. Bien. Eso de mi parte, porque no hay preguntas. Sí, no hay más preguntas. Ahorita hay una pregunta que si proponen que si es necesario, más bien preguntan si es necesario la sangría. Acaba de explicarlo Mayrita, ¿no? Bien, entonces la sangría ahora la vamos a utilizar y ya no el espaciado entre párrafos. Eso nada más. Los anexos, ¿hay anexos o no? Sí, eso va a estar ubicado aquí, en la cuarta parte. Ya. Dentro de las 3.500 palabras, eso ya estaría fuera de las 3.500 y sería después de referencias. Entonces, todo lo que son elementos, encuestas, ¿qué más? Todo lo que usted ha obtenido como base de datos en anexos, por favor. Eso nada más, chicos. Así es, con estos documentos que la licenciada Mayra nos está ofreciendo sería el tercer documento. El primero fue ya el documento elaborado por el ingeniero Fabián Peralta. El segundo es sobre las normas APA y este sobre la estructura. Son 3 documentos que irían a manos de los estudiantes, a más de los otros documentos que cada docente guía del proyecto de caso le haría llegar al estudiante en caso de necesidad de todo el conjunto de información que hemos pasado a cada uno de los correos de todos los docentes. Eso nada más como aclaración. En el momento en que usted me haga llegar, yo les haría llegar a los docentes para que a su vez puedan compartir con los estudiantes. Y con los estudiantes compartirán los docentes tutores para organizarnos mejor de esa manera. No sé si hay alguna otra pregunta. Hubo una pregunta si los organizadores van en anexos. Pues sí, los anexos son solamente información complementaria, porque el texto central son los resultados, análisis de resultados, la teoría en otras palabras, pero todo lo que es información adicional iría en anexos. Eso nada más. Bien, y recordarles las referencias, que no es solamente poner el link de la página, sino como explicamos la vez anterior, los datos, y si es que se olvidaron, igualmente, está en este documento que les dije que les voy a enviar para que ustedes solamente le vayan llenando en el orden que es. Acá abajo. Aquí que está un ejemplo de las referencias, que es lo que hicimos el día lunes sobre formato APA, y ahí les puse uno para que se guíen: autor, año, nombre, revista o libro, dependiendo de dónde obtenga. Y aquí, como es de una revista, no tienen el link, entonces si nosotros sacáramos del internet, aquí le pondríamos HTTP y todo, bueno, todo lo que corresponde a esa página. Bien. No creo que hay más. Muchísimas gracias. Yo me Vaya, mi despido. agradecimiento para usted, licenciada Mayrita, muchas gracias. Y cualquier información estamos para darles a los estudiantes. Los compañeros docentes estamos capacitados todos para hacer esta guía. Lo que sí se requiere es ese compromiso de todos y cada uno de los señores de estudiantes para cumplir en el plazo que nos están solicitando. Como les decía hace un momento, ya no hay las 4 semanas, hay las 3 semanas con 2 días. Y prácticamente son 3 semanas para cumplir con todo, porque los 2 días irían el uno para calificación por parte del docente guía
de proyecto de caso y el otro para calificar por parte de la comisión o las comisiones. Eso habría que aclararlo y ventajosamente es en el mes de julio que ya no tenemos junio y julio. A Mayrita, No escucho nada, no sé si es mi internet. No se escucha, licenciada Hilda, en internet. Pueden tomar. Está mal el internet, supongo, de todos, porque hace un momento estaba muy bien. Agradecía Entonces, mucho y decía si no había más, no me entienden. Entonces, muchas gracias. Gracias, Mayrita, y gracias a todos los compañeros y estudiantes. Me despido. Muchas gracias. Nos vemos. Que Linda tengan una exposición, linda Mayrita. tarde. Muchas Mayrita, buen gracias. trabajo. Gracias, gracias por Gracias, todo. hasta luego, pasen bien. Felicitaciones, Mayrita, gracias, hasta pronto, nos vemos. Gracias. Bueno, ya finalizo. Muchas gracias, hasta luego.